La conexión con otros es vida. La conexión es la fuerza que nos une con nosotros mismos y con los demás y con el universo. Es la llave que abre las puertas a las relaciones sinceras, profundas y de crecimiento mutuo. Es la llave al amor y un pilar fundamental del sentido de la vida. La conexión abre oportunidades, atrae la abundancia y es pilar básico para una vida plena. La conexión no es algo que encontramos afuera, sino algo que construimos desde dentro. Cuando vivimos en un mundo físico, tenemos la sensación de que todos estamos separados. Esto es porque percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Pero cuando nos hacemos conscientes y nos damos cuenta que todos somos uno, sabemos que cuando una persona tiene éxito en algo, todos tenemos éxito. Porque en el ámbito espiritual, todos estamos conectados, todos estamos unidos y somos uno con el universo. Buenos días, mundo. Bienvenidos a Vida Plena Online. Estoy feliz y agradecido de estar aquí. Hoy vamos a explorar uno de los pilares básicos para la vida plena, y eso es la conexión. Yo soy Dan Ramírez, soy arquitecto, soy coach de vida y me encuentras en redes sociales como @danramirez.mx o como @inteligencia integral. Y estoy muy feliz y contento de estar aquí hoy en día porque vamos a hablar de uno de los pilares que está muy vinculado a lo que es la raíz de todo, o más bien a lo que es el fruto de todo. Porque si nosotros hablamos acerca de vida plena, estábamos hablando de que la vida plena es una construcción día a día que se va realizando de manera consciente en cada una de las áreas de tu vida para que con eso logremos construir una vida plena. Sabemos que somos seres humanos, que tenemos ciertas limitaciones, pero por otro lado, somos seres, eh, somos seres indefinidos, somos seres con gran potencial. Entonces nosotros podemos construir nuestra realidad y esto lo hacemos a través de pilares. Y estos pilares comienzan con el amor propio. Primero, esa es la raíz. Después, la plataforma que es nuestra confianza. La confianza va a ser nuestra plataforma sobre lo que construimos todo. Si no hay amor propio, no hay confianza. Y al revés, tenemos que estar alimentando cada una de estas. Después tenemos el agradecimiento, que es ese puente que nos lleva con los demás. Después tenemos la parte aparte del, ay, se me fue la siguiente, el agradecimiento, la parte en esta ocasión que vamos a hablar que hablamos del sentido de la vida, el propósito de vida que nos da sentido con los demás. Y ahorita vamos a hablar de la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión es lo que nos hace conscientes de que todos somos uno. Ayer casualmente estaba escuchando una meditación, un reto de 21 días con Deepak Chopra, y ayer casualmente, en el día 18, hablaba acerca de la unión, y fue algo muy interesante el hecho de que hablara de la unión, porque él dice que cuando nosotros vivimos en el mundo físico y percibimos todo a través de nuestros sentidos, nuestro cerebro nos hace creer, nuestra mente nos hace creer que todo es separado y entonces que todo está limitado y por lo tanto crea una ilusión de que todo es una competencia en la vida. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de que en realidad todos estamos unidos, de que todos somos uno solo, entonces nuestra percepción cambia y empezamos a percibir a los demás con alegría en cuanto a sus logros. Somos más empáticos, nos damos cuenta de alguna manera que estamos unidos espiritualmente y eso nos cambia todo el paradigma. De hecho, en la misma meditación dice que cuando entre más personas se van dando cuenta de esto, se van haciendo conscientes de que todos somos uno, entonces empieza a cambiar la percepción mundial y todo en la vida empieza a mejorar, porque todos trabajamos conectados, en sincronía. Y eso es algo que se me hace súper interesante.
Eh, ¿Te has puesto a pensar, tal vez si tú tienes en este momento, has creado relaciones de profunda conexión con otra persona, de amistad, más allá de hablar de pareja, de amistad, porque cuando hablas de pareja también estás hablando de una conexión profunda. Tú puedes tener una pareja, pero no por eso tener una gran conexión. Es algo que vas a ir trabajando en el camino, es algo que tienes que tenemos que estar buscando en el camino. Cómo conectar con las personas de manera más auténtica, de manera más profunda. Y eso comienza con el primer paso, que es hacernos conscientes, luz de la conciencia. Cuando nosotros nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que todos somos uno mismo, entonces la percepción cambia. Y ahí es cuando decides cambiar de manera consciente e inconsciente y empiezas a conectar con los demás desde la empatía, desde algo más profundo y más y mucho más sincero. Eh, piensa en todos esos momentos en los que has conectado, tal vez contigo mismo, porque cuando no conectas contigo mismo, no puedes conectar con los demás. Si a ti te cuesta conectar con los demás, es porque algo estás frenando en la conexión contigo mismo. Tienes que conocerte. Cuando comienzas por conocernos con el amor propio, haciéndonos preguntas, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que quiero? Esa vocecita que están ahí en tu cabeza, ¿no? Escucharlas, ser el observador de esas voces para saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que te lleva, cuál es esa intuición, qué es lo que te está diciendo. Entonces te empiezas a escuchar, te empiezas a conocer, haciéndote preguntas también interesantes, preguntas. Recuerda que el nivel de vida que tengas será de acuerdo al nivel de preguntas que te haces. Y cuando tú te haces preguntas hacia ti mismo, te empiezas a conocer, te empiezas a responder. Por lo tanto, empiezas a conocerte en un sentido mucho más profundo. Cuando todo eso lo alimentas con el amor propio, cuando trabajas la confianza, entonces tu conexión es mucho más profunda. Te quitas de la parte de estar en competencia y empiezas a entender y a percibir, a sentir y a fluir en un mundo donde todos estamos conectados y entonces no ves la vida como una competencia, sino como un espacio donde todos podemos ayudarnos entre todos. Obviamente todo esto va siendo gradual y a pesar de la conciencia, no es que todo cambie de la noche para la mañana, pero sí vamos trabajándolo. Yo recuerdo cuando anteriormente yo era, yo era muy tímido, no hacía relaciones sociales y desde ahí comienza. Yo me vendía la historia de que, es que como yo soy introvertido, yo no hago relaciones con otras personas, me cuesta, por lo tanto, pues solamente hablo con algunas personas, pero como siento que pienso diferente, pues entonces no me abro a la conexión. Y eso me estaba cerrando y me estaba cerrando muchas puertas en muchos sentidos. Hasta que, bueno, pues tal vez esto en la vida de escuela tal vez no fue tanto así, pero en el mundo laboral ya me empezó a causar muchos más problemas el no socializarme y comienza desde ahí, el no socializar. Entonces, cuando yo conozco a Andrea, ella me enseña de manera directa, indirecta, cómo conectar con la gente. Y a mí me sorprende. Y le digo, es que tú eres sociable, y yo no. Y ella me dice, no, es que ser sociable es muy fácil y es cuestión simplemente de que te fijes en las demás personas, que te fijes en cuáles son sus gustos, qué es lo que le interesa, qué es lo que le gusta, que le preguntes acerca de la persona. Y entonces yo empiezo a observar a través de estas técnicas tan sencillas y tan genuinas y empiezo a ver que efectivamente me empiezo a abrir hacia las personas y empiezo a tener mayor conexión cuando yo me fijo en ellas, cuando yo me preocupo por ellas, cuando yo me preocupo por sus intereses, por sus gustos y voilà, todo empieza a cambiar. Después llega a mi vida el libro de Carnegie de cómo hacer amigos e influir en las personas. Y ahí, en ese libro, él habla acerca de la importancia que es tener relaciones con los demás, que es crear relaciones con los demás, relaciones sinceras, relaciones
que realmente tienen calidad. ¿Por qué? Porque las relaciones lo son todo. Las relaciones te abren oportunidades, te abren a la abundancia, te abren a la empatía, te abren al amor, te abren las puertas no solamente de la confianza de una persona, sino de su corazón, de su alma. Y entonces la conexión con las demás personas se vuelve mucho más profunda. Y eso cambia completamente la manera en la que tú te relacionas con los demás. Porque entonces, como decíamos al principio, ves la vida de los demás de una manera diferente, empatizas más. Entonces, al ser más empático, celebras las victorias de los demás y también estás al tanto de cuando esas personas no lo están pasando muy bien. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que todos somos uno, te reconoces en otra persona en cuanto a sus luchas como una parte de ti y al revés, te das cuenta como tienes parte de esas otras personas que tú estás luchando, porque todos somos uno mismo, solamente que estamos simplemente desde la parte física viviendo este mundo, percibiendo este mundo de acuerdo a ciertas condicionantes, ciertos parámetros, ciertos patrones, la parte del contexto, la parte de muchísimos factores que nos definen físicamente en este espacio. Pero más allá de lo físico, en la parte espiritual, todos somos uno mismo. Y entonces ahí es cuando todo cambia. Pero todo comienza a través, recordemos, de la luz de la conciencia. Muchísimas gracias a todos que se están conectando en redes sociales, a Ricardo, a Penguin, a Jay, a Andrea. Saludos, saludos a todo el mundo, saludos desde México. Bienvenidos a esta edición más de Vida Plena Online. Aquí estamos viendo cómo crear una vida plena y construirla día a día. Recuerda que la vida plena no es algo utópico, es algo que se construye. Y entonces, hoy estamos hablando de la parte de la conexión y cómo la conexión con los demás, de manera sincera y a través de la empatía y de la conciencia de que todos somos uno mismo, cambia completamente nuestra concepción y entonces empezamos a tener amistades, relaciones mucho más profundas. Cuando todo esto cambió en mi vida, cuando yo aprendí esto, cuando empecé a aplicarlo, primero con técnicas y después de manera ya mucho más fluida, entonces mis conexiones, mis relaciones de amistad con otras personas cambiaron completamente. Hoy en día tengo amistades, con muchísimo gusto puedo decir que tengo amistades en diferentes partes del mundo y que son súper profundas porque aprendí que todos somos uno, aprendí, por lo tanto, que me puedo conectar con otra persona de manera más profunda cuando soy empático, cuando la entiendo, cuando la reconozco como un yo en otra vida, un yo en otro lugar, en otro país, en otra ciudad. Esas relaciones que pese a que tal vez no te comunicas diario con esas personas, que pueden pasar meses, semanas, años, pero que tú sabes que hay esa conexión con la persona, que cuando hay una conexión vía telefónica o lo ves físicamente, es como si no hubiera pasado el tiempo, es como si hubieras hablado con él el día de ayer y sabes que esa persona está para ti y sabes que tú estás para esa persona y sabes que puedes empatizar con lo que él está viviendo o con lo que ella está viviendo en ese momento, porque esa conexión va mucho más allá. Fíjate, en este reto de 21 días, en el día 18, Deepak Chopra, que es lo que estaba escuchando ayer, dice que todo el universo está interconectado. Aunque nosotros percibamos la separación, en realidad es que todos somos expresiones de la misma fuente de energía y conciencia. Todos somos expresiones de la misma fuente de energía y conciencia. Esto es luz de la conciencia. Piensa en eso. Todos somos fuentes, todos somos como esa hojita que viene de diferentes ramas, que viene de un mismo árbol, que viene de un mismo tronco, que viene de una misma raíz, que viene alimentado de la tierra.
y que se alimenta a la vez del aire, del sol, de todo. Todo está conectado, todos somos parte de, y cuando nos desprendemos de ese árbol, caemos a la tierra, nos unimos con la tierra y formamos parte de ahora de otro universo que alimenta al mismo árbol. Entonces todos somos parte de, todos somos uno mismo. No porque el tronco sea tronco, nosotros somos diferentes por ser una rama o por ser una hojita. No estamos separados, somos uno mismo. Solamente que a algunos les da más viento, a algunos más sol, a algunos más sombra, algunos son diferentes. Simplemente en cuestiones físicas puede ser, pero en la esencia somos uno mismo. Y ojo, porque hablando de este reto de meditación que estoy llevando, es un reto de meditación acerca de la abundancia. Y es muy curioso cómo habla acerca de que la conexión, el darte cuenta de que estamos conectados y el llevar conexiones más profundas con las personas, nos abre la puerta a la abundancia. Y esto es increíble porque además no solamente a la abundancia, sino que como estamos vibrando en en otro nivel de conciencia, entonces estás vibrando en un nivel de conciencia del amor. Y cuando vibras en amor, los milagros suceden, las puertas de la abundancia se abren y entonces los milagros en tu vida comienzan a llegar. Y es algo no mágico, es algo completamente lógico, porque todo está de acuerdo a las leyes universales. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, en otras ediciones acerca de las leyes universales, acerca de cómo todo está en coherencia. Y si tú te alineas con las leyes, que son leyes que no se pueden cambiar, entonces todo funciona mágicamente, por así decirlo, pero en realidad todo es una lógica. Solamente es cuestión de conocer estas leyes para que entonces tú puedas alinear tu vida. Entonces, muchísimas gracias por estar escuchando esto. Vamos a seguir hablando porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos en conexión con los demás? Cuando no estamos en conexión con los demás, entonces hay un sentimiento de escasez, de que todo el mundo es escaso, de que por lo tanto tienes que vivir, crees que tienes que vivir o creo que tengo que vivir en competencia con mi prójimo cuando en realidad no es así, cuando en realidad todos estamos unidos y entonces cuando sabes que todos estamos unidos, puedes ver la abundancia que existe en esta parte. Cuando nosotros podemos vivir en conciencia de unidad, podemos superar estas limitaciones, encontrar nuestro lugar en el universo y vivir con propósito y abundancia. Y esto cambia completamente. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues la práctica diaria de la meditación, la gratitud y el enfoque consciente es clave para reforzar esta conexión y vivir desde una perspectiva unificada. Cuando tú vives en meditación, lo voy a ver en primera persona, cuando yo vivo en meditación, entonces yo puedo conectar conmigo mismo. La meditación es aquello que nos lleva a conectar conmigo mismo, con uno mismo. Recuerda que no hay meditación mala. Cuando tú simplemente por el hecho de quedarte viendo hacia un punto, hacia un atardecer, hacia una obra de arte, hacia algo bonito, puedes desasociarte y entrar en estado meditativo y conectar contigo mismo. Cuando tú escuchas alguna frecuencia, alguna música que te lleva a ese estado de flow, entras en meditación. Cuando tú simplemente te sientas en silencio a escucharte desde una tercera persona, te desasocias de esas voces que escuchas y entonces ves qué es lo qué pensamientos vienen a tu mente, entonces es cuando te empiezas a conectar contigo mismo, a conocerte, entras en conciencia y entonces te das cuenta que tú no eres tu mente, tú no eres esas voces, tú eres algo más allá. Por lo tanto, las otras personas son lo mismo. Por lo tanto, todos estamos conectados en esencia, todos somos uno mismo. Y entonces es cuando puedes vivir en esa conexión unificada. Cuando pasa eso entre varios, se crea una masa crítica
que cambia completamente la percepción y la realidad de la vida. Y esto es algo increíble. Por eso es que la meditación, la conexión con uno mismo, es la conexión con lo divino. Y la conexión con lo divino es lo que hace el cambio en esta vida. Por eso es que bienvenido por estar bienvenido a esta emisión y felicidades por estar en este camino de crecimiento, en este camino de descubrimiento, donde estamos analizando cuáles son esos pilares para transformar una vida plena y eso nos lleva a la conexión con los demás. Es algo súper interesante cómo hablar acerca de vida plena. Bueno, muchas veces puede pensarse como que es algo egoísta, donde solamente se busca la vida plena a través del gozo y ya. Pero en realidad la vida plena es mucho más allá. Y en este caso estamos viendo que es la conexión justamente con nuestro prójimo, con los demás, a través de la concienciación de que todos somos uno mismo. Entonces, si bien no es algo que puedas simplemente cambiar, o tal vez sí, simplemente es por el estado de conciencia en el que cada uno viva, cada uno de nosotros lo va haciendo poco a poco. Lo importante es comenzar a buscar esa conexión desde otro estado de conciencia mucho más profundo. Trabájalo, búscalo trabajar. Pregúntate, ¿cómo es que tienes hoy en día tu conexión con tus amistades, con tu pareja, con los demás? ¿Cómo es que lo podrías cambiar? Hazlo desde el entendimiento de que todos somos uno mismo, desde que tal vez esa persona, la que tú piensas que no se da cuenta de algo, en realidad tiene otro nivel de conciencia en esa parte, que tú sí lo puedes ver, pero él no, que tú en algún momento estuviste también en esos zapatos, en esos caminos, en esos zapatos, y pasaste por un proceso para aprenderlo, en un proceso de aprendizaje, y esta otra persona lo está viviendo. Por lo tanto, seamos empáticos, benevolentes con los demás, porque todos estamos en un camino de descubrimiento. Algunos podemos ver ciertas cosas, pero no podemos ver otras. Hay puntos ciegos en estos caminos de la vida. Entonces, en esos puntos ciegos es donde nosotros podemos estar en un punto en el que las otras personas creerán que es algo fácil. Pero cuando hay una conexión profunda, los demás entienden por tu proceso y te ayudan a crecer. A veces la ayuda es respetando el proceso y respetando que simplemente vas a aprender en eso. Y eso funciona y eso sirve. A veces la ayuda puede ir más allá, puede ir en palabras, palabras acertadas, palabras que van desde justamente esa empatía y no desde la desesperación del por qué o desde el no quiero saber de ti o no sé, o sea, es algo mucho más allá. Ahora, ¿qué es lo que dicen otras filosofías? ¿Qué es lo que dicen el mundo oriental? ¿Qué es lo que dicen los filósofos acerca de la conexión, el mundo religioso? Fíjate, en el budismo, lo mismo. El budismo enseña que la conexión nace del estado de conciencia. Decimos que todo en la vida nace del estado de conciencia. Entonces, al meditar, rompemos la ilusión de separación y comprendemos que todo está interconectado. Te quiero invitar a que el día de hoy hagas esta meditación y pienses en cómo es que todo está conectado. Medita acerca de esto y simplemente por poner esa idea en tu mente, esa semilla de meditación, verás que todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar en tu vida. Cuando meditamos, rompemos la ilusión de separación y comprendemos que todo está interconectado. En el hinduismo se habla del yo individual, el Atman, y el Brahma, conciencia universal. Para lograr esta unión debemos conectar con nuestra esencia más pura, que va de la mano con lo que dice el budismo. Conectar con nosotros, con esa esencia pura, para entonces, ¡pum!, entender, llegar al punto de conciencia en el que puedes ver que todos estamos conectados. Todos nosotros somos una versión de nosotros mismos en otro punto
de la vida, en otro estado de conciencia o en otras circunstancias simplemente. Y podemos verlo que nosotros podemos ser y somos la otra persona viviendo esa experiencia y esos aprendizajes desde lo que sabe, desde lo que conoce, desde las ideas con las que fue creciendo, desde el contexto en el que vivió. Y entonces, cuando yo me hago consciente de eso, ¡pum!, el ego desaparece y comprendo que está en un camino de aprendizaje que tal vez puede ser más duro que el mío en ciertas áreas y que es mucho más benevolente que el mío en otras áreas. Y entonces deja de existir ese sentimiento de competencia, de, de, de sentimientos rígidos, y empiezo a entender que, wow, esa persona lo está viviendo porque ya aprendió, porque conoció, porque se da cuenta de cosas que yo no, y que yo puedo estar en el camino para lograr lo que él está logrando. Por lo tanto, me alegro de que otras personas lo logren, porque todos somos uno mismo. En el área del confucianismo, Confucio destaca que las relaciones humanas son la base de una vida armoniosa, empezando siempre por la familia y extendiéndose hacia la sociedad. Por lo tanto, esto no solamente es una parte donde hablaremos de la espiritualidad, sino que lo lleva a la parte de la vida social y cómo todo esto cambia completamente a una sociedad. Cuando una sociedad vive en esta conciencia, todo cambia. Y entonces es una sociedad mucho más unificada que avanza en todos los ámbitos de la parte social. Platón creía que nuestras almas estaban conectadas entre sí y con un plano divino, lo que explica nuestra capacidad de amar y aprender. Esto es algo bien interesante. A mí me encanta Platón porque creo que lo entendió todo y no por nada es un referente del mundo o de nuestra filosofía hoy en día. Claro que muchas cosas se han desvirtuado, otras fueron pie y van evolucionando, pero creo que Platón es uno de los filósofos, sin duda. Platón, Aristóteles, Sócrates son los tres filósofos bases, al menos de la cultura occidental, que, pero Platón entiende las cosas, wow, muy increíbles. Y él se da cuenta de que se pregunta, ¿cómo es que tenemos la capacidad de amar a otros, de amar a los demás? Y es que solo se puede amar cuando estamos conectados con uno mismo. Y es que todo el universo somos uno mismo. Nosotros somos partículas de polvo, de estrellas. Lo mismo que se forma una estrella, los mismos elementos, energía que formó una estrella, que formó una galaxia, es los mismos elementos y energía que formó cada grano de arena, que formó cada molécula de nosotros, que formó cada hoja, que formó cada madera, que formó cada elemento físico que nosotros vemos. Por lo tanto, somos parte esencial, tanto física como energéticamente, de lo mismo. Recordemos que todo es energía, todos somos energía y estamos hechos de lo mismo. Hablando de la parte religiosa, San Agustín, que también es un gran filósofo, él creía que nuestra conexión con Dios es lo que da sentido a la vida. Todo amor verdadero proviene de la unión divina con Dios. La unión divina con Dios. Y Dios está en nosotros. Nosotros, al ser todo, somos Dios. Por tanto, cuando tú conectas contigo mismo, estás conectando con Dios. No necesitas forzosamente ir a otro lugar. Conecta contigo y estarás conectando con Dios. Por lo tanto, Dios está en todas partes porque tú estás en cualquier parte. Y cuando tú estás en cualquier parte, Dios está contigo porque Dios es parte de ti. Y eso es algo que cuando te haces consciente, todo cambia. Porque deja de haber miedos y haces conexión con lo divino. Por otro lado, Friedrich Nietzsche es un filósofo alemán que, pese a que estaba súper
dividido con la parte de la iglesia y criticaba las estructuras religiosas, él propuso que conectar con nuestra verdadera esencia nos permite trascender nuestras limitaciones y llegar a otro plano. Entonces, a final de cuentas, lo que vemos en el mundo de tanto filosófico como de religiones, como espiritual, todo de una u otra manera va llegando a lo mismo. Es ese Tao que llega a lo mismo, que se van viendo diferentes perspectivas, pero al final de cuentas todos llegan a lo mismo. Todo la conexión con nosotros mismos nos va a permitir trascender. ¿Por qué? Porque la conexión con nosotros mismos es la conexión con los demás, y la conexión con los demás y con uno mismo es entonces esa trascendencia que nos permite hacerlo desde la conciencia, desde algo mucho más profundo que simplemente la mente. Es algo mucho más profundo. Y de aquí viene la parte de la intuición. Cuando tú conectas contigo mismo, eres mucho más intuitivo. Y la intuición no se equivoca. La intuición es ese punto divino que nos permite no solamente sobrevivir, sino llegar a una conexión mucho más espiritual, más allá. La espiritualidad nos enseña que la conexión trasciende todo lo visible. Es decir, nos damos cuenta que el plano físico es solamente un plano, pero que nosotros estamos más allá. Estamos vinculados por una red energética que conecta todos los seres vivos. Desde la física cuántica, conceptos como el entrelazamiento cuántico demuestran que incluso las partículas están conectadas más allá del tiempo y el espacio. ¿Recuerdas la figura del átomo? ¿Recuerdas cómo la conocíamos como protones, electrones que están girando en torno a un centro? Bueno, pues esos partículas que, si nos vamos más allá acerca de los quarks y demás, son fotones que aparecen y desaparecen. Bueno, aparecen en esta realidad y desaparecen por un mínimo espacio de tiempo. Entonces, desaparecen realmente o entran a otro plano. Entonces, todo está conectado. Estamos conectados con otros planos, con algo más allá que no podemos ver, pero que sabemos que existe porque simplemente hoy en día la ciencia lo ha visto, lo ha observado. Y lo mismo que el Tao decíamos hace rato, comienza a llegar a las mismas conclusiones que estas filosofías milenarias del hinduismo, del budismo, donde dice que todo está conectado, que todo es energía, que todo es vibración, y que todos nosotros somos algo que está conectado con un plano más allá de lo que nosotros percibimos, y que nuestra realidad solamente es una realidad de la cual podemos ser conscientes por nuestros eh, cinco sentidos, pero que más allá hay muchas más realidades de las que nosotros podemos percibir. Y es algo en lo que la ciencia hoy en día está reconociendo, está llegando a estas conclusiones. Y eso es algo súper increíble, súper sorprendente, porque entonces te das cuenta que efectivamente todo está conectado y todo tiene un sentido. Por lo tanto, si tú eres súper, 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 súper académico, súper científico, que yo en su momento lo fui, pues te invito a que indagues más allá. ¿Qué es lo que lleva la ciencia? ¿Qué es lo que hoy en día tiene? Y cómo esto va coincidiendo con cada una de las filosofías milenarias. Porque efectivamente, cuando se es ortodoxo en el mundo de la ciencia, no se puede avanzar. Recuerda que la ciencia justamente es algo que no descarta, pero que abre posibilidades. Entonces, simplemente el unir, la ciencia también se va modificando y se va autocorrigiendo, y eso es algo maravilloso de la ciencia, que no hay ese ego en la ciencia como tal, en los científicos sí. Entonces, es buscar esa parte e irse corrigiendo, e ir viendo cómo efectivamente se van abriendo esas puertas hacia lo que nos decía esta filosofía oriental milenaria, y cómo todo va coincidiendo con eso. Y eso es algo muy, muy increíble. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde la parte de liderazgo? Fíjate, la conexión es algo básico en el liderazgo. Cuando tú eres líder, que todos somos líderes,
cuando tú ves la perspectiva de liderazgo, tienes que verlo desde la conexión de los demás, tienes que verlo desde tu equipo primero, desde tu familia primero. Cuando tú eres líder, te preocupas por los demás, por qué es lo que sienten los demás, qué es lo que quieren los demás, hacia dónde van los demás. ¿Por qué? Porque a través de yo conocer a los demás, voy a poder ayudarles a conseguir lo que ellos están logrando. Y voy a saber que cuando ellos consigan o a la par de que ellos van consiguiendo lo que ellos quieren, lo que ellos requieren, entonces, mágicamente, entre comillas, mágicamente, yo voy a empezar a conseguir, a obtener, a lograr lo que yo estoy buscando, porque todo forma una red, porque todo es una red y no puedes tener lo que quieres si no ayudas a los demás primero a obtener lo que ellos quieren. Claro que hay caminos, que es el camino de la envidia, el camino de la competencia, pero entonces dejas de ser un líder y pasas a través de ellos. Y eso no es algo que nos beneficie, porque cuando se consigue algo a costa de los demás, no dura, no satisface y no lleva una vida plena. Y entonces está vacío. Y es algo que cuando se consigue a través de los demás, es algo que se vive y que se da cuenta de que no existe. Cuando alguien llega o cuando tú logras o cuando yo logro algo así, me doy cuenta que eso que logré no tiene sentido. Si soy consciente de por qué pasó esto, entonces decido cambiar la perspectiva. De lo contrario, se generará una especie de ira por el vacío que genera el obtener algo que no da placer. Entonces, pregúntate, ¿has obtenido algo que te genera vacío? ¿Por qué? ¿Lo has obtenido a través de pasar por los demás o a través de la construcción y ayuda hacia los demás? Cuando tú obtienes algo, que estamos hablando en este caso de liderazgo, cuando tú obtienes algo, una meta, a través de la ayuda a los demás, a través de la conexión sincera y genuina con los demás, entonces ese logro sabe diferente, porque sabes que ese logro es para los demás, más que para ti. Pese a que era una meta para ti, es una meta que está dirigida hacia el bien común. Y eso cambia completamente todo y la satisfacción y el sentido de plenitud es diferente. Entonces, en ese sentido, todo cambia. El liderazgo es algo de lo que vamos a hablar más adelante porque es una de las herramientas o es una de las perspectivas más interesantes de cómo tú puedes construir una vida plena, de cómo yo puedo construir mi vida a través del liderazgo o cómo a través del liderazgo puedo construir una vida plena de manera súper increíble. En el crecimiento personal, nosotros vemos que cuando fortalecemos nuestra conexión interna, desarrollamos seguridad, desarrollamos claridad, desarrollamos propósito. Esto se refleja en nuestras relaciones. En mi vida hay un parteaguas de cuando comencé con el desarrollo humano hace 5 años y para atrás. O sea, antes mis conexiones con los demás eran muy superficiales, era cordial y punto. Y con otras personas que tenían ciertos logros que yo no tenía, tenía esa sensación como de, oh, digamos, de celos. Entonces, pese a que yo trabajaba la conciencia, trabajaba otras cosas, pero podía sentir eso y no entendía por qué a través del desarrollo personal, del crecimiento personal, del desarrollo humano, del desarrollo del potencial humano que es el conocerte, pude fortalecer esa conexión con los demás y desarrollar seguridad, desarrollar claridad. Recuerda que la seguridad, estamos hablando de confianza, de seguridad, es de plataforma, viene desde la raíz que es el amor propio, la seguridad, la confianza y entonces comenzamos a tener claridad, comenzamos a tener propósito, comenzamos a ver la vida con agradecimiento y entonces nuestras conexiones con los demás cambian completamente, se vuelven mucho más sinceras, se vuelven mucho más profundas, por lo tanto tus amistades o tus conexiones con los demás cambian completamente, la gente se abre a ayudarte y tú te abres a ayudar porque tú te abres a ayudarte, la gente se abre a escucharte porque tú te abres a escuchar. La escucha activa es algo bien interesante y todo esto va de la mano con la comunicación, que también es otro tema que vamos a hablar en otros episodios, porque la comunicación es algo básico en este mundo. Cuando sabemos comunicarnos a través de lo que nosotros tenemos, es cuando podemos aprender a tener claridad
y por lo tanto las demás personas nos pueden entender mucho más claro. Cuando nosotros aprendemos a comunicarnos, también aprendemos a escuchar. Por lo tanto, podemos entender más claramente lo que la otra persona está viviendo, está diciendo y está queriendo decir. Y podemos entender más claramente cómo podemos ayudarle, que es lo que decíamos, a veces ayudándole o con palabras o a veces simplemente respetando el proceso que está viviendo con la escucha, con la presencia. Y eso es algo muy interesante. Entonces, pregúntate, ¿qué tan conectado te sientes contigo mismo en este momento? Hazte esta pregunta, ¿qué tan conectado me siento conmigo mismo en este momento? ¿Cómo puedo lograr una mayor conexión a través de la meditación, a través de esta idea central del día de hoy, que es que todos estamos conectados de manera espiritual? Todos somos uno mismo, todos somos hermanos, todos somos parte del mismo árbol de vida a nivel universal, no solamente a nivel mundial, a nivel universal. Cuando cambias esta imagen, tu paradigma cambia. Entonces, checa esta parte y llévate esta idea. ¿Qué tan conectado me siento hoy conmigo mismo? Todos somos uno mismo. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que si todos somos uno mismo, entonces, si yo soy él, ¿qué es lo que estoy viviendo? Y comienza a empatizar. Y por último, esta tercera pregunta, ¿qué es lo que puedes hacer hoy para reconectarte con tu propósito y con el universo? ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? Recuerda que todo comienza con la meditación, comienza con conectar contigo mismo. Hola Olga, bienvenida. Entonces, comienza a conectar contigo mismo, comienza a conectar a través de la meditación. Con esto vas a poder empezar a conectar con la luz de la conciencia. Recuerda que todo cambio en tu vida comienza con la luz de la conciencia. Cuando te haces consciente, cuando me hago consciente de que todos somos uno mismo, todo empieza a cambiar en mi vida. Mis relaciones comienzan a cambiar en mi vida. Y cuando mis relaciones con los demás comienzan a cambiar en mi vida, entonces todo es una red, todo es una simbiosis, todo es una sinergia. Por lo tanto, toda mi vida cambia. ¿Te das cuenta? Todo está entrelazado. Por eso es importante hacernos conscientes de esta conexión. Ahora, pregúntate, para conocerte a ti mismo, pregúntate, ¿qué es lo que más te apasiona en este momento? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te escuchas? Tal vez sabes lo que te gusta, pero no te has escuchado más. Pregúntate, ¿qué es lo que más te apasiona en este momento? ¿Cuál es ese sueño que tal vez no has cumplido, pero que tú quieres lograr, que te gustaría lograr? ¿Cuál es ese sueño? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te inspira a seguir adelante en los momentos difíciles? Este tipo de preguntas te permite reflexionar, te permite compartir experiencias personales. Y cuando tú entablas una conversación con otra persona, como te conoces, puedes hacer este tipo de preguntas a la otra persona y puedes responder este tipo de preguntas a la otra persona. Cuando tú te abres, cuando tú reconoces a la otra persona y te abres en cuanto a tus sueños, en cuanto a tus ideales, en cuanto a tus ideas, en cuanto a tus pasiones, en cuanto a lo que a ti te gusta hacer, entonces te comunicas de manera súper clara con las demás personas y empatizas, y las personas te reconocen y empatiza y se abre a ti, y entonces la comunicación se hace mucho más profunda y no va de un simple hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal el clima? Va mucho más allá. Y entonces empiezas a reconocer, oye, yo también pensaba lo mismo, solo que yo cambié esto. Oye, a mí me gusta eso. O, oye, es que yo no entiendo por qué a algunas personas les puede gustar esto, puesto que yo lo veo de esta manera. Y entonces empieza un diálogo mucho más profundo, mucho más interesante, donde se puede crecer, donde se puede llevar a otro nivel. Ahora, algo bien importante para las conexiones es no intentar ser una persona que no eres. Si bien hay una técnica de emular la persona que quieres ser, que eso sí puede funcionar, es muy diferente cuando tú tomas técnicas de conexión con las demás personas y comienzas a hacerlo de manera
técnica, por así decirlo. En realidad te estás apoyando de técnicas, pero lo estás haciendo de manera consciente. Es muy diferente a cuando tú o cuando uno, por querer encajar, comienza a fingir ser otra persona, a fingir ser diferente. Entonces, ojo con eso. Cuando tú eres auténtico contigo mismo, con los demás, puedes ser auténtico con los demás. Y cuando tú eres auténtico con los demás, las demás personas lo perciben y por lo tanto se abren a ti. Eres parte de, por lo tanto, sea auténtico. Obviamente que todos buscamos agradar a ciertos círculos donde queremos desarrollarnos, donde queremos crecer. Está bien, pero hazlo desde la autenticidad, desde el conocimiento, desde el crecimiento, desde, desde desde tu ser esencial, porque eso es lo que realmente te va a dar plenitud en tu crecimiento, en tu proceso de crecimiento, y no desde ser algo que no eres, desde aparentar algo que no eres. Siguiente punto, la empatía. Practica empatía. Cuando tú practicas empatía con los demás, cuando tratas de ser empático y no solamente escuchas a lo lejos, escuchas porque sí, sino que tratas de ser empático con lo que la persona está viviendo, entonces igual, todo cambia y empiezas a tener otra forma de percepción de la vida. La persona se da cuenta que tú le interesas y comienza a abrirse hacia ti. Por lo tanto, lo mismo, es reciprocidad. La persona se abre a ti, la persona está para ti y tú empiezas a tener otro tipo de conexión, empiezas a crear esos vínculos mucho más fuertes que cambian completamente todo. ¿Cómo puedes también abrirte a hacer conexiones más grandes, más genuinas? Bueno, pues puedes comenzar simplemente con reconocimiento, con la parte del reconocimiento que a veces cuesta por ámbitos sociales, culturales, pero cuando tú puedes reconocer en la otra persona que es un gran comunicador o que es un gran amigo o que es una persona que se preocupa por los demás o simplemente el hecho de que, oye, me gusta tu chamarra, me gusta tu forma de vestir, me gusta tu forma en cómo vives la vida, me gusta tu forma. Cuando tú reconoces sinceramente algo que existe en esa otra persona, estás abriendo completamente la comunicación, estás abriendo completamente tus puertas hacia un vínculo mucho más profundo. Y verás cómo esa otra persona, cambia y dice, wow, gracias. Verás cómo se abre hacia una conexión mucho más profunda contigo. Y es así como puedes empezar a crear mejores relaciones. Observa el tono de voz, observa la postura corporal, las expresiones faciales de los demás. Eso es una escucha activa, no solamente la escucha de oído, sino la escucha del tono de voz, la escucha de cómo lo dice, de los gestos, de las facciones, o de las gesticulaciones, de la postura. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice que está feliz, pero está todo con cara de tristeza y encorvado. Entonces, algo no está bien. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y entonces cuando tú haces ese tipo de preguntas, puedes abrirle la puerta a darle confianza. Y entonces lo mismo, la gente, las personas se abren y confían más en ti y creas relaciones mucho más profundas. ¿Con quién puedes hacerlo hoy en día? ¿Cuál es tu círculo más cercano? ¿Con quién es esa persona con la que tú puedes abrirte? Tienes la confianza de comenzar a crear esta conexión mucho más profunda. Piensa en alguien en este momento y entonces proponte comenzar con esa persona a través de la meditación, a través de pensar qué es lo que le gusta, a través de preguntarle cuáles son sus pasiones, por qué le gusta tanto, qué es lo que encuentra, por qué le gusta y entender su perspectiva y entender que todos somos uno, ponerse en sus zapatos y decir cómo es que él ve la vida, cómo es que ella ve la vida y así es como puedes empatizar y todo vas a ver que va a empezar a cambiar en esa relación y después lo haces con otro y con otro y con otro y con otro y entonces tu círculo empieza a cambiar y así lo utópico es hacerlo con todo el mundo, es tener esa conexión con todo el mundo, pero comienza con uno solo, comienza contigo mismo, que es lo más importante, y de ahí empiezas a pasar
a otras personas, a conectar con otras personas. Y entonces todo empieza a cambiar. Entonces, la conexión es súper importante en nuestra vida. Recuerda que la conexión es aquello que nos permite tener también un sentido de vida. La vez pasada hablábamos del propósito de vida. Bueno, pues un propósito de vida es vacío si no hay esa conciencia de unidad, esa conciencia de conexión con los demás. Recuerda que, en resumen, hoy vimos que la esencia de nuestra humanidad es la conexión. Es la llave, la conexión es la llave hacia una vida plena. Es la llave hacia la abundancia. Es la llave hacia los milagros. Es la llave hacia tener unas relaciones mucho más profundas. Esta ha sido explorada tanto por filósofos como por religiones y todos llegan al vínculo entre nosotros y algo mucho más divino. Desde la espiritualidad y la ciencia nos recuerda que todos somos uno con el todo. ¿Te das cuenta? Antes hablar de ciencia y de espiritualidad era como algo completamente separado, y hoy podemos ver cómo ambos coinciden, o cómo la ciencia coincide con lo que la espiritualidad ha estado hablando de todo este tiempo, de que todos somos uno mismo. ¿Cuáles son los pilares de esta vida plena? Primero, el amor propio. Recuerda, la vida plena se construye día a día de manera consciente y en cada una de las áreas. Primero, desde el amor propio, la conexión con uno mismo. El amor propio es la conexión, es alimentar la conexión con uno mismo. Entonces, el amor propio es la raíz. Después, el segundo pilar, hablábamos que es la confianza. La confianza, que es la plataforma sobre lo que construimos todas nuestras relaciones. La confianza con nosotros mismos y la confianza con los demás, la confianza con el mundo, la confianza con el universo, la confianza con lo divino. El agradecimiento, que es el puente que nos conecta con esa abundancia, es el puente que nos conecta con lo demás, es el puente que nos abre los ojos y la conciencia hacia todos los dones que hoy en día vivimos. El hecho de de estar vivos, el hecho de tener voz, el hecho de tener escucha, el hecho de tener vista, el hecho de tener nuestros sentidos, todos o cada uno de ellos, o algunos de ellos, es lo que nos hace ver la vida desde la abundancia y no desde la carencia. Del hecho de saber que tenemos una cama, un techo donde dormir, del hecho de que tenemos conexiones, que tenemos un sillón, que tenemos internet, que tenemos contacto, que tenemos acceso a la información, acceso a conocimiento. Todo eso es gracias al pilar del agradecimiento, y todo cambia. El siguiente pilar que vimos es el propósito de vida. El propósito de vida como esa semilla que guía nuestro camino, pero como esa sal de la vida, como ese condimento que le da sentido a la vida. Y no puede haber ese sentido si no hay esa conexión con los demás. La conciencia de que todos estamos conectados nos permite que nuestro propósito de vida tenga un impacto mucho más allá. Nos dé ese sentimiento de plenitud porque estamos conectando con los demás, estamos ayudando a los demás, o simplemente estamos empatizando con los demás porque porque reconocemos que todo el universo somos nosotros y nosotros somos parte del universo. Todos estamos vinculados con algo mismo. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy en día. Gracias a todos que se conectaron. Gracias, Adrián. Gracias, Analítica. Gracias, Olga. Leslie, qué gusto. Leslie, que vamos a tenerla también más adelante. No le he hecho la invitación, pero ya que está, queremos hablar con ella acerca de espiritualidad. Es algo, con ella he aprendido muchísimo, entonces vamos a hablar más adelante de espiritualidad, que de hecho, el siguiente episodio vamos a ver todo acerca de espiritualidad, vamos a ver las bases de qué es la espiritualidad y cómo la espiritualidad nos ayuda a tener una vida plena. Todo, recuerda que una vida plena es una construcción consciente en cada una de las áreas, en pilares de nuestra vida. Vamos a hablar más adelante también de liderazgo, vamos a hablar de amor propio, vamos a profundizar más en estos temas y vamos a hablar acerca de herramientas que nos permitan vivir esto. Entonces, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de este movimiento en el cual compartimos conocimiento para tener una vida plena, para mejorar como sociedad, como
seres espirituales, como seres sociales, como seres que vivimos este mundo. Y pues muchísimas gracias por estar y nos vemos dentro de 8 días. Si estás viendo esto en YouTube, ve los demás capítulos, todo está en redes sociales. Gracias a Radio Coaching, a los que están escuchando, nos vemos y muchísimas gracias. Yo soy Dan Ramírez, me puedes encontrar como danramirez.mx o @inteligencia integral. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos, bye.